En medio del escándalo de Libra, recordemos el día lunes, era feriado en Estados Unidos, esto ayudó un poco a que no tuviera esto un impacto de lleno en el mercado local. En el día de ayer, primero empezó a la baja el mercado, después subió nuevamente y se acomodó un poquito, después se mantuvo estable. Pero en el medio de esto hubo una especie de favor que hizo el presidente de los Estados Unidos a la República Argentina. Primero se habló de que había dejado Donald Trump de seguir a Milei en las redes, pero después utilizó una frase desde una de sus redes sociales, una frase que suele utilizar bastante seguido el presidente Javier Milei, que es: si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez. Está en línea para hablar sobre este tema y sobre el apoyo que en todo esto se entiende ha recibido de Wall Street la República Argentina, Luis Palma Cané, economista. Gracias por atendernos. Soy Nuriam, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿podría haber sido mucho peor el impacto a nivel económico en la República Argentina del escándalo de Libra? No te escuché bien, por favor. Digo, ¿podría haber sido mucho más grave el impacto a nivel económico y en los mercados locales el escándalo por Libra? Sí, podría haber sido bastante más grave, más allá de que yo considero que el suceso fue de extrema gravedad. Yo te diría que, consultando en el contacto que tengo permanente con mis colegas en el exterior, básicamente en Estados Unidos y en Europa, la reacción fue extremadamente negativa. Ahora, el impacto que ha tenido en el mercado argentino emergente, yo te diría que en lo que es mercados emergentes fuera de Argentina y los mercados de países desarrollados, yo diría que no hubo prácticamente impacto, porque el peso relativo que tiene la Argentina en el mundo global hoy por hoy es irrelevante. Ahora, en Argentina sí tuvimos un impacto que yo creía, la verdad, que iba a ser más profundo. Solamente bajó la bolsa un 5 o 6%, bajaron un poco los bonos, digamos, hubo algunos movimientos de los activos en el exterior de Argentina, pero la verdad es que podría haber sido mucho peor, si esa era la pregunta. A ver, hablamos de una situación que está siendo investigada por la justicia, en la que cada vez se suman nuevas aristas, ¿no? Que hoy con el diario del lunes viendo esto, uno podría pensar era de imaginar cuando se desata este escándalo que después iba a tener todos estos coletazos que vamos a ver cuando ahora se van conociendo los primeros números que hacen algunos trabajos de opinión pública o que pueden reflejar algunos trabajos de opinión pública sobre el impacto en la imagen del gobierno nacional y en la evaluación de la gestión del gobierno. Pero digo, la gravedad también se encierra en lo que es el tráfico de influencias y el cobro por acercar gente al presidente de la nación. Si bien obviamente se necesitan pruebas para esto, el que lo está diciendo es uno de los protagonistas de la historia, ¿no? Uno de los cofundadores de Libra. De probarse esto sería mucho más grave aún. Sí, claro. Yo te diría que, en mi opinión, retomando lo que habías preguntado en el sentido de impacto económico, yo creo que esto ha habido un cambio. Cuando se produjo el primer impacto, hubo un impacto económico y un impacto político muy fuerte, pero que ambos, yo te diría que era más importante al principio el impacto económico. Hoy está claro que el impacto económico negativo ha disminuido su importancia. No sé si han mencionado ustedes en los informes positivos que hubieron esta mañana del banco JP Morgan y del banco Morgan, Goldman Sachs, perdón, sí. En el cual sostenía que los fundamentals de la economía argentina eran lo suficientemente fuertes como para no ser alterados los mercados por este error gravísimo por parte del presidente. Pero, como vos bien dijiste, en mi opinión,
se ha pasado de una crisis económica que sigue, por ejemplo, pero ha disminuido notoriamente su peso relativo, a una crisis política y electoral. Sí. Porque coincido que las primeras informaciones de encuestas públicas, opinión pública, es una lástima lo que ha pasado con el gobierno, específicamente con Milei, porque tenía más de un 50% de aprobación de imagen y hoy la tiene por debajo del 50%, o sea que por este error no forzado, digamos, ha visto disminuida su imagen positiva y en ese caso, insisto, yo le daría más importancia hoy por hoy a, digamos, al zafarrancho político que al zafarrancho económico. Sí, me da la sensación de que en lo económico, digamos, no tiene incidencia por este respaldo que menciona, pero además lo que tenía para mostrar Milei era bueno durante estos días, ¿no? Veníamos de una inflación la más baja en los últimos años, 2017 no teníamos un 2,2 como tuvimos, a las puertas de un nuevo encuentro con el Fondo Monetario Internacional, con el acercamiento de la apertura del cepo, estaba para 2026, el presidente habló de abrirlo a fin de 2025. Digo, todo iba por un carril que parece mantenerse, pero que obviamente algún costo tiene que, o en principio pareciera tener que pagar el gobierno. Por lo pronto pareciera ser político. Tal vez pueda abrir como una especie de manto de piedad ahora con el viaje a Estados Unidos, pero el tema va a seguir por un tiempo, me parece, ¿no? En las portadas, por lo menos. Una comisión de juicio político no está formada, las denuncias en la justicia. Sí, el tema es que había muchas informaciones, como dijiste, que eran positivas, la inflación, bueno, todo lo que sabemos, también el nivel de actividad que se estaba recuperando, el acercamiento con el Fondo Monetario, que la posibilidad de que el cepo se levantara antes del año 26, son todas hipótesis, obviamente, estas dos últimas, pero el tema es cómo está afectando para mí, crisis política, todo esto que hubiera sido muy positivo para el gobierno, me refiero a las medidas, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que le ha pegado negativamente y por eso lo que yo te decía antes, se ha perdido el gobierno, ha perdido una oportunidad para de alguna manera darle potencia o fuerza a su gestión. Hoy la verdad que yo creo que están en un berenjenal, porque la verdad que la explicación que dio el vocero o la explicación que dio el mismo presidente en la entrevista que le hizo Johnny Viale, y el episodio insólito que un funcionario del gobierno, en este caso Caputo, se haya intrometido en la, digamos, en el speech, en las preguntas, y que el mismo periodista, con todo respeto, se tendría que haber cortado eso, porque ¿cómo es posible que un miembro del equipo de quien está siendo entrevistado ingrese, corte el proceso y replantee la pregunta y cómo seguía el esquema, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso todavía está teniendo repercusión en los medios con un pedido de disculpas de parte del periodista, del colega Johnny Viale, y un gobierno también que me parece que se encuentra frente a una primera crisis interna respecto de ver qué fue lo que pasó, las denuncias cruzadas que hay en este sentido. Hasta en esto que comentaba recién, también hay un enojo con Santiago Caputo por esa entrada a cortar para algo absolutamente innecesario, ¿no? Entrar a cortar la nota para algo absolutamente innecesario, que debo decir, como colega de Johnny Viale, que el periodista muchas veces en entrevistas a empresarios y demás, siempre hay una persona que le maneja la comunicación. Lo que pasa es que lo que estuvo muy mal es que
el funcionario entrara a cortar la nota, claro, como si sin ni siquiera esperar a que terminara y después charlar. Normalmente es que la nota siga y después se edita y otra cosa. Claro, en todo caso dejar que transcurriera y charlar con el periodista de si esa parte podía evitarse. Todo el mundo hoy sabe qué fue lo que pasó. Claro. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que también mencionaste, es que todo lo que yo digo, la crisis política, es una crisis electoral. Sí. Porque evidentemente esto está perjudicando las encuestas que daban como claro ganador al partido gobernante, y hay una fuerte crisis entre lo que llaman el triángulo de Hierro, digamos, ¿no? O sí. sea, Milei, los dos Milei con Santiago Caputo, sí. Claro. Hay una interna muy complicada en el gobierno, sumado a que las explicaciones no fueron muy acertadas, en mi opinión, lo cual, convincentes, exacto. Yo no tengo claro cómo pueden evitar que esto siga perjudicando el tema político. Claro. El tema económico, de alguna manera, como dijimos al principio, se está mermando, y la prueba son las cotizaciones ahora en el rebote que ha habido, para mencionar un solo activo financiero, las acciones argentinas en Estados Unidos. Bien. Que alguien preguntara, digamos, cómo termina este episodio, yo diría que todavía no hay una respuesta, porque falta la investigación de la justicia, qué va a pasar con las denuncias, qué va a pasar con la investigación que me consta está realizando ya lo que es allá la comisión de control de todo el tema accionario, la SEC se llama. Sí. Habrá que ver cómo sigue el episodio. Ahora, el agua no va a rebalsar, pero cuidado que va a haber oleaje, digamos, ¿no? Claro, claro. Luis Palma Cané, gracias por este contacto.